Saludo fraternal. Dios es bueno y maravilloso. Si le preguntamos a cualquier persona de cualquier raza, de cualquier color, salvo aquellos que se hacen llamar ateos o los que dicen ser agnósticos, que no saben si están creyendo o no están creyendo, si creen en Dios, seguramente todos van a responder que sí, que son creyentes en Dios y es más, la mayoría de la gente le agrega diciendo que todos somos hijos de Dios. Para el mundo y sus religiones hay un creador, una fuerza inteligente o alguien más allá de nuestra comprensión. Cada religión en el mundo, según su cultura, le da un nombre o una figura que lo representa, ya sea Krishna, Alá, Atén, e inclusive para los indígenas de la antigüedad, Dios es real, es el creador, es el que hizo todo, pero en todas las religiones Dios no es más que eso. Y así también sucede en el mundo moderno, en el mundo occidental en el cual vivimos. Dios no es más que el creador y a veces se convierte en el sirviente de la gente. Esto dice que el ser humano es consciente de que existe, de que es y que es dueño de todo. Y en base a ese pensamiento, todos dicen que son creyentes o dicen tener fe. Y este es el contraste de lo que vamos a aprender hoy, que es realmente la fe. ¿Dónde radica realmente el pensamiento, la intención y todo lo que tiene que ver con la fe? Es muy importante entenderlo. La palabra fe en el mundo occidental, es decir, nuestro medio, ya influenciado por la cultura grecorromana e influenciado por el pensamiento helenístico, se hizo verdad en todo el mundo. Es decir, que el concepto de fe que nosotros poseemos hoy es un concepto grecorromano y es un concepto helenístico. Aún más, los catedráticos, los grandes maestros, los grandes estudiosos de nuestro medio, la utilizan bajo el mismo concepto, el cual se define como creer en algo, alguien, incluyendo inclusive a Dios como tal. Es decir, que el término fe o la palabra fe señala a creer, a confiar en algo, a pensar que se van a producir cosas, que se va a alcanzar propósito. En eso se enfoca la fe. Se puede oír frases, por ejemplo, como: yo tengo fe que todo va a salir bien. Como hay una vieja canción que dice: yo tengo fe que el mundo cambiará. Con todo esto se dice que yo sé que Dios existe, que hay un creador y que Él no quiere el mal para el ser humano. Con esto se entiende que la fe se tiene como un pensamiento, pero todo al final no es más que eso, un pensamiento. Así sucede la fe en nuestro medio. Yo tengo fe que el mundo cambiará, yo tengo fe que todo va a salir bien, pero cuando las cosas no suceden, simplemente cambiamos de idea, llevamos otro curso, como aquel que dice estar enfermo y ora y afirma que Dios lo va a sanar y declara y decreta que Dios lo va a sanar, o que ya está sano, pero resulta que sigue enfermo. Entonces a veces su fe cambia de rumbo, toma para otro lado, porque sencillamente su fe está basada en un criterio, en un pensamiento. Recordemos las palabras de nuestro Señor en Juan 5:39, que le decía a los hombres de aquel tiempo: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Es decir, ya siempre está el concepto de escudriñar, de indagar, de investigar. Sin embargo, la costumbre occidental acerca de las cosas de Dios es simplemente quedarse donde está. Y aunque haya estudiado, siempre estudia sobre el mismo concepto, nunca investiga más allá de lo que se ha dicho o lo que alguien ya enseñó en alguna ocasión. Así que
debemos entender claramente que el concepto, o cualquiera que sea el concepto o el pensamiento o la idea acerca de Dios, debe estar plasmado en la Escritura. Como siempre hemos pensado, si no está en la Escritura, no existe, no es real, es falso. Así que como todo se basa en la Escritura, porque de allí nace la fe en el Señor, entonces vamos a indagar en la Escritura qué dice ella acerca de la fe. Y en la Escritura hay una palabra para fe que en hebreo que se dice emuná. Es decir, cuando vas a hablar de fe en la Biblia, hablas de emuná. Emuná no se traduce literal o textualmente fe. Ya empezamos a ver un cambio increíble, impresionante en esto. El mundo occidental, repito, tradujo fe y le dio un concepto a fe. Pero emuná, que es la palabra hebrea para esto, no traduce literalmente fe. Sin embargo, hemos de decir que emuná es más que un conocimiento, porque ya hemos dicho que fe es un pensamiento. Inclusive está enfocado, como también hemos dicho, en el análisis, en el estudio, pero un estudio helenístico, un estudio grecorromano, no un estudio bíblico, debido a las traducciones. Así que emuná es más que un conocimiento. Emuná es una realidad que se expresa en el mundo de la acción. Es parte de la vida misma. Y aquí vamos a empezar a entender los cambios impresionantes que tiene la palabra original o la palabra de raíz. Es decir, que emuná no solamente enfoca en decir yo creo que el mundo va a cambiar o creo que todo va a salir bien, sino que emuná va más allá de eso. Emuná expresa acción. Emuná es parte de la vida. Emuná literalmente traduce firmeza. Y hay un cambio distinto a lo que hemos aprendido. La palabra firmeza es igual a obediencia, fidelidad, confianza y todos los sinónimos que tienen que ver con lo que inclusive traduce fe. Al mencionar la palabra fe, nuestro enfoque siempre está dado a que cosas van a suceder. Emuná no se enfoca en cosas que van a suceder solamente, sino mucho más allá que eso. Creer, según el concepto religioso, se basa en saber o pensar, y que está más relacionado con el intelecto, con las teorías, con el concepto, que se traduce en llenar vacíos y o necesidades de quien la posee. Es por eso que quien dice tener fe está enfocado en los milagros, en los hechos o en las esperanzas de algo, mas no así el concepto bíblico como tal, pero más bien basado en una convicción de la mente, no así firmeza que, aunque está en el intelecto, se expresa en la acción, se expresa en los hechos y se expresa en la vida. Es diferente hablar de firmeza, como es la traducción literal, que decir fe. Veamos la misma frase que decíamos hace un rato: yo tengo fe que todo va a salir bien. Cambiémosla con emuná. Yo tengo emuná, que es fe, firmeza de que todo va a salir bien, porque no importa lo que suceda, seguirá firme en el Señor, firme en lo que ha declarado. Mientras que el uno está basado en la fe aprendida sin emuná, es más bien como una especie de pensamiento positivo o positivismo, que ante un obstáculo se puede caer, puede desaparecer y puede dejar de ser. El otro está basado en los fundamentos del Señor, que Él hace como quiere, por su buena voluntad, cuando quiere, como quiere, y está confiado de que pase lo que pase, Dios es fiel. Eso es emuná. Emuná se centra en que Dios tiene el control y el poder de hacer como Él quiere, gobernar como quiere, y simplemente está firme en serle fiel, en obedecerle, en seguirle, en creerle y en todos los sinónimos que conlleva.
Veamos este ejemplo bíblico en Salmo 57, versículo 7, donde aparece la palabra emuná. Y voy a leerlo en dos traducciones para que se den cuenta de cómo inclusive se ha traído emuná a la escritura, pero que nosotros solamente le damos importancia donde dice fe para hablar de fe. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar alabanzas. ¿Dónde está la palabra emuná? En confiado. 2 veces. Mi corazón está confiado. Y confiar es creer, es fe. Pero este tiene un sentido diferente a lo que siempre hemos dicho de la fe. Mi corazón está confiado en ti. Oh Dios, mi corazón tiene confianza. Con razón. ¿Por qué? Porque estoy firme en Dios, porque estoy confiado en Dios, con razón puedo cantar alabanzas. Ahora veamos esta otra traducción, que es la Nueva Versión Internacional. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Entonces, fíjense, dos traducciones. Una utiliza la palabra confiado en español y la otra utiliza la palabra firme. En ambos originales la palabra es emuná. ¿Y de qué está hablando? Sí, del sentido de fe, del sentido de creer, pero no en el sentido que hemos aprendido, sino en el sentido de que pase lo que pase, yo estoy firme en ti, confiado en ti, y por eso, como estoy confiado en ti, voy a cantarte alabanzas, voy a cantarte salmos. Por eso es que la palabra dice que debemos estar contentos todo el tiempo y alabar a Dios todo el tiempo, gozosos todo el tiempo por su voluntad, porque esa es la voluntad que Él tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque hay emuná y no es simplemente decir fe. Podría traducir: mi emuná está en ti. Esto es acción, que quiere decir que no importa lo que pase, yo me mantengo confiado en ti, es decir, firme o sólido. Emuná es confiar o estar entregado a la voluntad del Señor. Es diferente a pensar que el Señor es mi mandadero, que el Señor es mi solucionador de problemas, que es el término fe que hemos aprendido occidentalmente, a pensar que yo soy quien está entregado a la voluntad del Señor y por eso creo en Él. Se puede entender fe, pero en sentido de firmeza. Vamos a mirar otro ejemplo práctico. Cuando en Éxodo 17, desde el versículo 8 al 12, se da la guerra contra Amalek, que Moisés sube al monte, allí levanta los brazos y el pueblo está en guerra, ganando la guerra, y cuando Moisés se cansa, baja los brazos y el pueblo empieza a perder. Entonces Aarón y Hur colocan una piedra, sientan a Moisés ahí y le toman los 2 brazos con la vara levantada hacia el cielo. El versículo 12 dice: así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Aquí nuevamente está la palabra emuná. Firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo emuná en sus manos. Hubo firmeza, hubo confianza, hubo fidelidad a el pensamiento, al intelecto, al conocimiento de que Dios podía darles la victoria si él se mantenía conectado con Dios. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que el siguiente texto encierra todo el concepto de la fe. El texto de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Otra vez. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Luego dice: mas el justo por su fe vivirá. Así se traduce. Llevémosla de otra manera. He aquí aquel cuya alma no es recta, está lleno de orgullo. Pero el justo, por su emuná, vivirá. Su fe, su firmeza, su seguridad, su fidelidad, su obediencia, de esa manera vivirá el justo. Podríamos literalmente decir que muchos que dicen creer solo lo hacen temporal o momentáneamente, por lo cual no se esmera en mantener una vida consecuente al Creador. Pero en su lugar, el que tiene emuná vive en ella o por ella.
Es decir, que cuando decimos que el justo por la fe vivirá, no está hablando de una dependencia milagrosa, sino de una firmeza o convicción en fidelidad al Creador. Hace poco leía una frase que dice: el hombre de fe no depende de milagros. Y me impactó esa frase. Lo vuelvo a repetir: el hombre de fe no depende de milagros. Pero el hombre de fe basado en la palabra original emuná. El hombre que tiene emuná no depende de milagros. Es decir, cualquiera que sea la situación, él sigue firme en su convicción. Acertamos también cuando decimos que el más grande modelo de emuná es el sacrificio de Isaac en Génesis 22. Abraham es llamado a presentar a su hijo, el único que tiene, el que ama, su hijo preferido, a que sea sacrificado en el monte Moriah. Y Abraham va y lo hace. Y por eso, cuando Abraham ya va a ejecutar el sacrificio, y el ángel del Señor le detiene y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. ¿Por qué no me lo rehusaste? Porque tiene plena confianza, porque tiene plena seguridad de que quien le está pidiendo esto es Dios, porque él es obediente y fiel al Señor. Abraham es el padre de la emuná. Hablamos también ahora en este espacio del concepto del Mesías, de la fe puesta en el Mesías o la fe puesta en el Salvador o nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a recordar que emuná es conocimiento en acción. Mucho se habla de la fe en Cristo Jesús, se habla de la fe en la cruz, se habla de la sangre derramada, se habla de todo lo que tiene que ver con su sacrificio, pero lamentablemente mucho de ello está enfocado más en un sistema religioso, en un sistema de creencias grecorromana, mas no en la emuná bíblica. Quien cree en él, hablando del Señor Jesús, debe vivir firmemente en lo que Él es, debe seguir sus enseñanzas, debe permanecer firme en Él. No es un tema de decir: yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, yo soy seguidor de Jesús, lo cual realmente no termina muchas veces siendo cierto. Ser seguidor del Mesías significa vivir como Él quiere que se viva, es seguir sus preceptos, es seguir sus conceptos, es vivir firme en convicción de quién es Él, no en lo que solamente hizo. Miremos, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice: podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y aquí está hablando de conocimiento. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, así como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso es lo que la Escritura plasma para que entendamos cómo es el tema de la emuná en el Señor. Si creer en alguien, como por ejemplo un político, un gobernante, pensemos el presidente, estamos hablando de la fe, como es la palabra occidental, la palabra que tenemos, la palabra en español que manejamos. Fe en el gobernante. Hoy que estamos en las discusiones en estos tiempos, estos años, las discusiones políticas de qué ideología es mejor, de que si la izquierda, que la derecha, que el centro, que los zurdos, que los costados. Y hay gente que se ha embocado, se ha desbocado más bien en fe hacia estos hombres. Si traducimos la palabra fe correctamente, significaría que, digamos que fuera yo, en algún gobernante o algún político,
Tener fe en Él significaría vivir en base a lo que Él dictamine. Jamás tendré duda de sus palabras. Guardaré y me guiaré en sus enseñanzas. Respetaré sus determinaciones, no importa si son derechas o torcidas. Si esto es así, entonces es emuná. Pero la enseñanza que recibimos de fe, aunque aplica el conocimiento, no aplica a la acción y está distante de lo que dice las Escrituras, que es lo que comúnmente sucede. La gente dice yo creo, pero no hace, no obedece, no es fiel a quien le dice que le cree. Emuná en Jesús no tiene nada que ver con que Él sea el Mesías, el Salvador o el Redentor o todo lo que se diga de Él. Emuná en Jesús significa vivir firmemente en lo que Él es, en su legado, en su enseñanza, en todo lo que hizo y dijo. Tenemos emuná en Él porque tenemos emuná en Dios. Es decir, y eso es lo que acaba de decirnos el texto de Juan. Si nosotros decimos que somos de Dios, debemos vivir como Jesús vivió. Así de sencillo. Porque Jesús representó la enseñanza de Dios. Jesús trajo la firmeza del conocimiento de la Torá a los hombres. Lo que no se entendía lo aclaró y enseñó el criterio y el carácter de Dios. Entonces, si creemos y tenemos emuná en Él, estamos teniendo emuná en Dios. Emuná es igual a la obediencia o firmeza en alguien que merece fidelidad. Por lo tanto, debemos conocer a ese alguien ampliamente para poderle confiar. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Un gran ejemplo se encuentra en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo ha salido de Egipto y se encuentra entre el mar y el ejército que lo viene persiguiendo. El pueblo se llena de pánico. Están asustados y claman a Moisés, y Moisés corre y clama a Dios, y el Señor le ordena que con la vara toque el mar. Así se hace, el mar se divide en dos, el pueblo pasa, el ejército egipcio sigue detrás, y cuando ya el pueblo ha pasado, el Señor cierra el mar y el ejército en su gran mayoría perece. En el versículo 12, luego la conclusión de todo, dice: cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Es decir, que la emuná, aquí traducida fe solamente, quiere decir que ellos confiaron, que ellos pusieron se entregaron en fe, confianza y seguridad, en obediencia a Dios, pero también a Moisés. Por eso, cuando leemos en la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, habla de Moisés como un gran personaje al que el pueblo respetó. ¿Pero por qué? Por lo que vieron que sucedió, por los hechos, por la experiencia vivida, por lo que Moisés significó a partir de allí. Ellos conocían perfectamente a Moisés y por eso confiaban en él como guía. Y así lo hicieron saber también a sus hijos, a Josué, cuando hereda el cargo. En el capítulo 1, versículos 16 a 18, cuando Josué se expone ante ellos para decirle lo que va a hacer, le dicen: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Eso es confianza y firmeza. Te obedeceremos como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca a tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Estas son las respuestas del pueblo. Están hablando definitivamente de emuná. Estamos dispuestos a confiar en ti, a obedecerte y a seguirte. Inclusive quien se niegue a obedecerte será ejecutado. Porque conocían a Josué, lo habían visto a través de los años actuar
hablar, tenían claridad de quién era, pero la única exigencia era que Dios esté contigo, es decir, tú debes ser obediente a Dios. En este sentido, la expiación del Señor, su muerte en la cruz, no se debe seguir por un concepto o por una idea religiosa, sino por emuná. Es una rotunda dirección es una rotunda decisión para cambiar de dirección, pues en sí sola la expiación, la muerte en la cruz del Señor, no hará nada ni hará lo necesario si no hay emuná. Es lo que el apóstol siempre refirió, la fe en la cruz de Cristo. Cuando habla de la fe en la cruz de Cristo, está hablando de emuná, es decir, la plena confianza, firmeza de quien de esta acción de expiación fue para mí, por lo cual cuando ya creo y estoy convencido de que esa expiación fue por mí, yo voy a seguir conforme a los criterios, enseñanzas y formas del Señor, quien murió en la cruz por mí. Por eso es que Él lo dice, cuando Él murió en la cruz, yo también morí en ella. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la emuná del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que vivo en mi vida ahora corresponde a ser firme, fiel y seguro en la obediencia a lo que Él es. La emuná se basa en conocimiento. No se puede estar firme en algo, como hemos dicho, que no se conoce. Hay que conocer realmente al Maestro. Emuná se basa en conocimiento, también en experiencia. No es ciega ni ignorante. Sigue directrices claras y contundentes y no deja lugar a dudas ni titubeos. Es por eso que Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice: solo los simplones creen todo lo que les dicen. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los prudentes no van corriendo porque aquel dijo esto, no, ellos examinan, como sucedía a la iglesia de Colosas cuando Pablo les predicaba a los judíos en Colosa. Luego que Pablo se retiraba, ellos se iban a sus casas y revisaban las escrituras para saber si lo que Pablo había dicho era cierto. Significa tener claridad de la muerte de nuestro Señor, su vida y todas sus acciones. No se puede tener emuná de lo que no se conoce, porque emuná no es fe ciega. El texto de Hebreos 11:1 dice que la fe demuestra, según la Nueva Traducción Viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de que las cosas que no podemos ver. Es decir, que aunque yo no estoy viendo, aunque yo no estoy tocando, estoy creyendo, es decir, estoy confiado, estoy firme, estoy seguro de que es cierto, de que es verdad. Por eso el versículo 8 del mismo Hebreos 11 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Esto nos dice que a muchas cosas no le encontramos razonamiento, no entendemos, no comprendemos, pero conocemos al Señor. Y cerramos con este texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 4. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, esto es herencia de firmeza, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos.
Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Mantener los ojos de Jesús por una razón. Él demostró quién era. Él nos enseñó su carácter, su firmeza, su seguridad. Él no titubeó nunca. Él no pecó. Él fue fiel a Dios. Esta es la razón por la que le dice, pongamos los ojos en el campeón de la fe, en el campeón de la emuná. Pongamos nuestros ojos en Él porque Él es digno de seguirle. Él es digno de confianza. Él es digno de obediencia. Esta es la razón de la emuná sobre Él. No es simplemente decir, Él murió en la cruz y punto. No, es por qué lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué era Él? ¿Cómo llegó a hacerlo? Y por esa razón es que Dios le ha colocado en lugar de honra. La honra del Señor no se debe simplemente a porque es Hijo de Dios. Se debe a su emuná. Da honra a quien merece honra, dice la Escritura. Así que este es el concepto de emuná. No es fe ciega, no es fe tonta, es una fe inteligente. Es una fe de conceptos claros. Es una fe depositada en alguien que merece tenerla. Que Dios te bendiga y ánimo hacia adelante. Dios es bueno. Shalom.